Entonces, como les venía diciendo, se produce una suba indiscriminada del precio del oro. Y claro, los ministros de Economía, todos liberales, creían en las leyes de la oferta y la demanda. Por lo tanto, ¿qué hace el gobierno? No tiene mejor idea que para bajar el precio del oro vender las reservas de oro que quedaban. El oro, en vez de subir, en vez de bajar, sube. Porque claro, el mercado del oro es mundial y el precio no lo fija soberanamente el Estado argentino. El Estado argentino fija el precio del peso, no del oro. Esto es algo que los ministros no comprendían. Por lo tanto, te descapitalizaste. Se fueron los capitales a sus países de origen y encima liquidaste tus reservas. En un renuncia el ministro de Economía, Pacheco, viene otro, intentan, para frenar el precio del oro, venden las tierras conquistadas, o pretenden vender las tierras conquistadas en la campaña del desierto, cuestión que fracasa absolutamente, y el precio del oro no puede detenerse. Sigue subiendo, y bueno, la culpa de esto es la especulación en la bolsa de Buenos Aires. Tarde se dieron cuenta de la especulación en la bolsa, cerraron la bolsa. Sin embargo, el oro sigue subiendo. Y como cada vez que hay crisis económica, ¿de qué nos acordamos? De que las instituciones no funcionan. O sea, cuando la economía va bien, a nadie le importa si se cumple o no la Constitución, si hay división de poderes, si hay un oficialismo controlado por una oposición fuerte. Ha estado lo mismo, total, en las épocas de vacas gordas, todos estamos bien. Pero cuando se produce la crisis económica, ¿qué viene anexado? La crisis política. Y en este sentido, todos aquellos que lentamente habían comenzado a enemistarse con la figura de Juárez Celman, van a comenzar a mostrarse públicamente. Cuando caracterizamos esta generación, yo les dije, eran conservadores en lo político, y fue un régimen basado en un gobierno de pocos y para pocos. Ahora, para sostener un gobierno de élite, un gobierno oligárquico en el sentido estricto de la palabra, necesitaban recurrir al fraude. Pues bien, ahora comenzará a denunciarse que había fraude, que había violencia electoral y que era necesaria la pureza del sufragio. En este sentido, comenzarán a actuar algunos grupos opositores en Buenos Aires. En este sentido, Aristóbulo del Valle, un viejo hombre que provenía del autonomismo de Alsina, reúne en su casa a políticos de distintas filiaciones, donde se habla en contra del gobierno causante de la situación. Ahora bien, mientras estaba ocurriendo todo esto, mientras estábamos ante una verdadera crisis económica, el oficialismo comienza a discutir la sucesión presidencial. Estábamos en 1889 y el oficialismo ya estaba hablando de las elecciones de 1892. En este sentido, un grupo de adictos al presidente, los incondicionales del presidente, como se los denominaba, se reúnen en un teatro de Buenos Aires para lanzar la candidatura de Ramón Cárcano a la presidencia de la Nación. ¿Quién era Ramón Cárcano? Un dirigente cordobés muy joven, director de Correos y Telégrafos de la Nación. Y ustedes me van a decir, ¿tenía peso presidencial un director de Correos? El director de Correos a fines del siglo XX tenía casi rango ministerial. Piensen ustedes, el principal medio de comunicación en los Correos y Telégrafos. Era casi un ministro el director de Correos y Telégrafos. No era un cargo menor. Y este grupo de incondicionales de Juárez Celman apoya la candidatura de Cárcano.
Esto es lo que genera el surgimiento de un grupo opositor. Se va a generar un grupo conformado heterogéneamente por muchos sectores. Viejos autonomistas de Alcina, como era la figura de Del Valle y de Leandro Alem. El mitrismo, que se había visto desplazado por el roquismo del poder y veía ahora con la crisis de Juárez Celman la posibilidad de volver. Católicos, enemistados tanto con Roca como con Juárez Celman, porque Juárez Celman, con esto de las leyes secularizadoras, terminó de liquidar el aparato católico en la legislación civil con la ley de matrimonio civil. Ahora, si querías casarte por iglesia, perfecto, no hay problema, pero primero te tenés que casar por registro civil. Es decir, el matrimonio es un acto del derecho civil, no solamente un sacramento religioso. Y obviamente se inscribe en los registros del Estado, en el registro civil. Es decir, para que el casamiento sea legal, vos lo tenés que celebrar frente a un funcionario estatal, un funcionario del registro de las personas. Después, si te querés casar por iglesia católica, musulmana, hebrea o budista o lo que se te cante, es problema tuyo y sujeto a tu propia conciencia o convicciones religiosas. Pero el matrimonio, como un acto que produce efectos jurídicos, solamente es válido frente a un funcionario estatal. En esto consiste el matrimonio civil. Se dejaba de lado la vieja legislación velezana, el viejo código de Vélez, que había receptado el matrimonio del derecho canónico, del derecho católico. O sea que los católicos también se oponían a Juárez Celman. A su vez, también se oponían a Juárez Celman porque cuando había sido gobernador de Córdoba había traído maestras inglesas y norteamericanas que profesaban la fe protestante. A los católicos les molestaba que vinieran maestras protestantes a enseñar en los colegios. Por lo tanto, como verán, un grupo muy heterogéneo comienza a agruparse en contra de la figura presidencial. Y en este sentido también comienza a movilizarse la juventud porteña. En efecto, un joven periodista de La Nación, Francisco Barruetabenia, había fundado una organización denominada Unión Cívica de la Juventud, que convoca a un acto en el Jardín Florida para el mes de septiembre de 1889. En ese Jardín Florida se invita no solamente a la juventud movilizada, sino que muchos dirigentes políticos concurren al mitin y dan discursos. Mitre, Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle. Pero el gran héroe de la jornada, el gran orador de la jornada y el que conquistó prácticamente a toda la masa con su verba inflamada, fue la figura de Leandro Nicéforo Alem. Leandro N. Alem para todos ustedes. Y Alem, como dijo allí, si necesitáis a un joven de largas barbas blancas, coread mi nombre y correré presuroso a ocupar mi puesto de batalla entre vosotros con el ardor de los primeros años. Claramente Alem se estaba convirtiendo en el líder de la oposición y esta agrupación denominada Unión Cívica de la Juventud, claro, con todos los gerontes que fueron al acto, le quita el aditamento de la juventud y se constituye en una agrupación política llamada Unión Cívica a secas. Claramente bajo el liderazgo de Leandro Alem. ¿Alguien me quería preguntar algo? Y bien, ¿y cuáles eran las ideas madres de esta Unión Cívica de la Juventud? La pureza y la defensa del sufragio, la moral administrativa, y algo que comenzaba a hablarse, el respeto de las autonomías provinciales. Porque era muy común en aquella época, en este régimen que se impone con Roca en el 80, que aquellas provincias que eran opositoras al presidente fueran intervenidas federalmente. En efecto, Juárez Celman, una de sus primeras medidas de gobierno al asumir en 1886, fue precisamente intervenir las provincias que le habían votado en contra en el colegio electoral. Un demócrata, Juárez Celman. Y esta unión cívica pretende concurrir a las elecciones legislativas de 1890. Pero claro, las elecciones en aquella época no son como ahora, que hay un padrón oficialmente confeccionado por el Estado y uno automáticamente está habilitado para votar. Sino que para votar había que concurrir a los registros electorales. Los registros electorales se abrían recién 3 semanas antes de las elecciones. Y la verdad la gente no se fue a anotar para votar. Por eso era tan fácil el fraude también. Vos manejabas cómo armabas el padrón. Encima se había producido un pequeño repunte de la situación económica a principios de 1890
Por lo tanto, como que la gente se olvidó de estas manifestaciones políticas de fines del 89 y la Unión Cívica directamente ni pudo concurrir a las urnas. Pero ya en marzo de 1890 se produce otra disparada del precio del oro. Quiebran muchos bancos y sociedades anónimas y como consecuencia de esto, con el rebrote de la crisis, vuelve a resurgir la Unión Cívica. Y reitero, ¿cuáles eran los grandes postulados de la Unión Cívica? La defensa de las libertades públicas, la libertad de sufragio, la pureza del sufragio, la defensa de las autonomías provinciales, la honradez administrativa. Se convoca a otro gran acto multitudinario en el Frontón Buenos Aires para el 13 de abril de 1890, y claramente a partir de este momento la Unión Cívica comienza a conspirar. Se decide claramente conspirar contra el gobierno de Juárez Celman. En este sentido, va a haber una pata política de la Unión Cívica y una pata militar llevada por el mitrismo. Varios militares mitristas se pliegan a la Unión Cívica y comienza a conspirarse para derrocar al gobierno de Juárez Celman. En este sentido, se pretende un levantamiento armado, tomar el parque de artillería de la capital, marchar hacia la Casa de Gobierno, encarcelar a Juárez Celman, al vicepresidente y al gabinete, e inmediatamente formar un gobierno provisorio presidido por Alem y convocar a elecciones libres inmediatamente, con la condición de que todos aquellos que ocuparan cargos como consecuencia de la revolución no podían presentarse. Esta era la idea originaria. Sin embargo, el gobierno sabe que se está conspirando. Como consecuencia de ello, producto de la inteligencia llevada a cabo por la policía de la capital, el jefe militar de la conspiración, el general Campos, es tomado prisionero, es encarcelado. Por lo tanto, parece que no va a pasar nada. Sin embargo, el 26 de julio de 1890 estalla la revolución. Estalla lo que se conoció como la Revolución del Parque. Se la denomina de esa manera porque estalló allí en el Parque de Artillería de Buenos Aires, donde actualmente se encuentra el Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. Reitero, la idea originaria, ¿cuál era? Aprovisionarse en el Parque de Artillería y marchar rumbo a la Casa de Gobierno, meter preso al presidente, al vicepresidente y a los ministros y tomar el gobierno. Sin embargo, lejos de hacer esto, hay una disidencia muy fuerte entre Alem, como jefe civil de la revolución, y el general Campos, como jefe militar de la misma. Alem quería seguir el plan original, marchar rumbo a la Casa Rosada y tomar prisionero al gobierno. Mientras que el general Campos aconseja acantonarse en el Parque de Artillería hasta que llegue apoyo de fuerzas amigas. Y la verdad fue suicida lo que hizo el general Campos, porque una revolución es vital la movilidad, que vos te vayas expandiendo, vayas ganando territorio, vayas ocupando posiciones, edificios gubernamentales. ¿Qué es lo que ocurrió? Se acantonaron en el Parque de Artillería, estuvieron 3 días encerrados en el parque, las fuerzas leales al gobierno rodearon el parque y se terminó la revolución luego de 3 días. Sin embargo, hay algunas cuestiones para marcar aquí con respecto a la revolución. En este sentido, quien pagaría todos los platos rotos de esta revolución, quien pagaría el costo político de la revolución, es el presidente Juárez. Juárez había querido hacer el único, había querido ser el jefe del PAN, se rodeó de una nube de aludones que le dijeron todo que sí, y al producirse la crisis política, quedó solo. Por otro lado, yo les dije que pagaría muy caro haberse alejado de Roca en su momento, porque Roca también, a su modo, colaboró para la caída del gobierno de Juárez. Y acá se explica también por qué el cambio de actitud del general Campos. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Lo estoy escuchando, profesor. Perdón. Sí, sí. No me aparecen las pantallitas.
El general Campos, como ya les digo, había sido puesto prisionero por el gobierno. Sin embargo, estando preso, recibe la visita de Roca en la cárcel. ¿Qué es lo que ha visto Roca? Roca vio la posibilidad de cobrarle la factura a Juárez Celman. Yo te llevé al gobierno y vos después me diste la espalda, ahora me la voy a cobrar. Roca, ¿qué es lo que veía? Si continúa el gobierno de Juárez, el sistema político implantado en el 80 fracasa estruendosamente. Dice, pero tampoco puedo permitir que triunfe la revolución, porque si toman el gobierno y convocan a elecciones libres, en elecciones libres a nosotros no nos vota nadie. Era un régimen que se basaba precisamente en el fraude electoral, porque era un gobierno de minoría. ¿Qué es lo que necesita Roca? Que la revolución triunfe, pero hasta ahí. Que tenga la fuerza necesaria para sacudir al gobierno de Juárez Celman, para golpear al gobierno de Juárez Celman, pero que no triunfe, que no llegue a tomar el gobierno. O casualidad, Roca se entrevista con Campos. Al día siguiente de esta entrevista, Campos es liberado y será el jefe militar que ordena acantonarse en el parque de artillería para que sea fácilmente vencida la revolución. Era claro que Roca había negociado esto con el general Campos. Por otro lado, Juárez Celman, al verse rodeado, que se termina recostando sobre estos que lo iban a voltear. Porque el vicepresidente Pellegrini, hombre, amigo personal y socio político de Roca, le sugiere a Juárez Celman: presidente, abandone la capital ante cualquier contingencia, vaya a Rosario a buscar tropas y vuelva con más tropas. Por lo tanto, quien queda a cargo de reprimir el movimiento revolucionario es el vicepresidente Pellegrini, hombre de Roca. Y el otro gran protagonista será el ministro de Guerra, el general Levalle, quien organizará la represión del movimiento, también hombre de Roca. Es decir, la represión del movimiento revolucionario queda en manos de dos roquistas y del propio Roca, que también están conspirando contra Juárez Celman. Por lo tanto, el partido, ¿cómo termina? Como quería Roca. El gobierno de Juárez queda muerto políticamente, pero la revolución ha sido derrotada. Como diría el senador Manuel Dídimo Pizarro en el recinto de sesiones, la revolución ha sido vencida, pero el gobierno ha muerto. Es decir, Juárez Celman ya no tenía peso político para seguir gobernando. No podía recostarse sobre el roquismo, estaba desgastada su figura, estaba en crisis la economía, virtualmente en bancarrota. Ya no tenía nada más que hacer Juárez Celman. En consecuencia, el 6 de agosto de 1890, Juárez Celman renuncia a la presidencia de la Nación. Como marca la Constitución, lo va a reemplazar su vicepresidente, Carlos Pellegrini. Sin embargo, Pellegrini no quiso asumir inmediatamente. Pellegrini, sabedor de la crisis terminal en cuanto a la situación económica, sabía que la situación era crítica, el país estaba en un virtual estado de bancarrota, no había reservas. Encima se venía un vencimiento del pago de la deuda, no había con qué pagar. Por lo tanto, Pellegrini convoca en su casa personal a banqueros, hombres de negocios, de la industria, del campo, políticos, jueces. Y parece que Pellegrini dijo: señores, antes de asumir quiero saber que voy a contar con el respaldo de ustedes para gobernar. Dice, no tenemos un mango. Dice, necesito un esfuerzo patriótico por parte de ustedes. Necesito que ustedes pongan plata para solventar la situación. Los dejo deliberar tranquilos. Acá tienen la lista de todos ustedes. Fíjense cuánto va a poner cada uno. Y se fue y los dejó. Volvió y pusieron la platita y ahí Pellegrini dijo, bueno, ahora sí soy presidente. Él, con ese empréstito interno que suscribe, decide asumir la presidencia. Entonces, en agosto de 1890, Carlos Pellegrini asume la presidencia de la Nación, luego de la Revolución del Parque. Reitero, ¿cuál es la principal consecuencia de la Revolución del Parque? La caída del gobierno de Juárez Celman y la asunción de Pellegrini como presidente ahora. La presidencia de Pellegrini, la verdad, fue buena, porque puso de pie al país de nuevo en materia económica. Pellegrini, un hombre de principios muy claros,
Yo ayer lo mencioné, que había defendido la ley de aduanas de Avellaneda, una ley proteccionista, una ley que trataba de defender las industrias locales. En efecto, Pellegrini fue el primer gran industrialista que tuvo el país. No es casualidad que el edificio de la Unión Industrial lleve su nombre. Inclusive en momentos donde toda la clase dirigente y política mandaba hacerse la ropa a Inglaterra, Pellegrini se vestía con ropa confeccionada en talleres nacionales. Toda una definición de principios la de Pellegrini. Si bien era un hombre que adscribía las ideas liberales, claramente en boga en ese momento, también era consciente de la necesidad de la protección y defensa de la industria nacional. Y en este sentido, claramente Pellegrini políticamente se va a recostar sobre su amigo Roca, en efecto va a designar a Roca como ministro del Interior, y a un viejo conocido de ustedes, Vicente Fidel López, aquel que había defendido el acuerdo de San Nicolás en las jornadas de junio en la legislatura, sería el ministro de Hacienda. Incipientemente, con Vicente Fidel López se va a establecer una política proteccionista en materia aduanera. Se liquida el Banco Nacional, que venía funcionando hasta ese momento, y en 1891 se crea el Banco de la Nación Argentina, lo que hoy conocemos como Banco Nación, el verdadero Banco Nación, como entidad tendiente a fomentar el crédito para la industria y quehaceres productivos. Y lentamente, en poco tiempo, Pellegrini logra enderezar el timón de la economía, con mucho esfuerzo, con muchas restricciones, aplicando alguna política de ajuste, pero más o menos ordenando las cuentas fiscales luego del desastre, del derroche y de la especulación financiera que había sido la presidencia de Juárez Selman. Como ocurre siempre, con el esfuerzo y el trabajo se termina poniendo de pie a un país destruido por la timba financiera. Ahora bien, lo cierto que, si bien la revolución del parque había sido vencida, teníamos algo impensado durante toda esta década que había transcurrido desde el 80, en la cual el Partido Autonomista Nacional gobernaba a gusto y placer, era quien tenía la hegemonía y el monopolio de la política argentina. Hemos visto que había surgido la Unión Cívica. Y con esto de la Unión Cívica, claramente, tenemos ahora una agrupación opositora. Esta Unión Cívica se va a reunir en 1891, va a llevar a cabo una convención nacional en la ciudad de Rosario y proclamará una fórmula presidencial para las elecciones del año 1892. Una fórmula integrada por Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. Mitre, no lo he mencionado, Mitre formó parte de la Unión Cívica, sin embargo se rajó a Europa un par de días antes de la revolución. Estaban planeando una revolución y el maestro se va de vacaciones a Europa. Y el mando militar quedaba en militares mitristas, como podía terminar una revolución al mando de militares mitristas. Entregada, negociada, vendida. Y Bernardo de Irigoyen, un hombre que venía del viejo federalismo, recuerden que había sido secretario de Rosas, que había parlamentado con los gobernadores en las vísperas del acuerdo de San Nicolás, que había militado en el autonomismo de Adolfo Alsina. Claramente respondía al ala popular de lo que se vivía en ese momento. Ahora bien, la Unión Cívica rápidamente se va a partir. ¿Por qué digo esto? Cuando Mitre vuelvo a decir, es ungido candidato a presidente por la Convención Nacional de la Unión Cívica en enero del 91, Mitre retorna al país en abril de 1891. Y cuando está desembarcando en el puerto, ¿quién lo está esperando? Roca. Se habían combatido muy duramente. Sin embargo, Roca lo estaba esperando a Mitre y le dice: ¿cómo andás, Bartolo querido? Tanto tiempo. Ya venimos de una situación de crisis, fíjate la revolución que sufrimos el año pasado, el país no está para contiendas electorales, tenemos que luchar por la unidad nacional. Dice: y si hay alguien que encarna la unidad nacional, sos vos. Vos tenés que ser el presidente que una a todos los argentinos. Y a Mitre, que le encantaban todas esas salamerías, pero estaba chocho: voy a ser de nuevo presidente, voy a ser el presidente de la unidad, voy a ser el presidente que unifique a los argentinos de nuevo. Este acuerdo entre Roca y Mitre, ¿qué es lo que va a generar? La ruptura de la Unión Cívica. La Unión Cívica se va a partir. Va a haber dos grandes sectores. Porque claro, Roca le dice: bueno,
Te estoy dando nada más ni nada menos que la presidencia. El vice lo pongo yo. Por lo tanto, lo que propone Roca es un acuerdo entre la Unión Cívica y el Partido Autonomista Nacional con la fórmula Mitre, José Evaristo Uriburu, que es el dirigente que aporta Roca para la fórmula presidencial. Y esto es lo que genera la ruptura. Esto es lo que genera la ruptura. Porque hay un sector de la Unión Cívica, el sector que conduce Leandro Alem, secundado por por Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle, entre otros, que no quiere saber nada con un acuerdo con el roquismo. Dice, nos levantamos en armas para terminar con un gobierno surgido del fraude y la violencia electoral y vamos a pactar con la fuerza que apaña y se basa en ese fraude. Es negar nuestra razón de existir, diría Alem. Por lo tanto, la Unión Cívica se va a partir en dos. Por un lado, la Unión Cívica Nacional, que va a apoyar la candidatura de Mitre, va a apoyar el acuerdo, y la Unión Cívica Radical, conducida por Leandro Alem, opositora a este acuerdo con el roquismo. Frente a esta ruptura de la Unión Cívica, Mitre se baja de la candidatura, porque Mitre dice, o soy el candidato de la Unión Nacional o no lo soy. Claramente no lo era. Este sector de la Unión Cívica Radical, la flamante Unión Cívica Radical, no quería saber nada, unos sectores no querían saber nada con Roca, que era el sector conducido por Alem, y un sector conducido por un muy joven Hipólito Yrigoyen no quería saber nada con Mitre. Ya sea por antirroquistas o por antimitristas, lo cierto es que la Unión Cívica Radical se opone al acuerdo entre Roca y Mitre. Y esto genera la caída de la candidatura de Roca. De la candidatura de Mitre. Al fin y al cabo era lo que quería Roca. Roca sabía que el acuerdo era imposible. Era para sacarse de encima a Mitre. Lo endulzó, lo lanzó a un posible acuerdo, y cuando hicieron el acuerdo, ¡pum!, el partido de Mitre se parte. Por lo tanto, también Roca, muy vivo, dividió a la oposición. Cuando podía haber una oposición unificada fuerte, Roca, ¡pum!, te dividió la oposición. Por lo tanto, la situación parece que naufraga, no se sabe bien el panorama electoral para la sucesión presidencial en 1892. Lo cierto es que la Unión Cívica Radical presenta su propia fórmula, impulsando la candidatura de Bernardo de Irigoyen, acompañado por Juan Manuel Garro como candidato a vicepresidente, perdón. Mientras que el oficialismo todavía no tiene claramente definido un candidato, y un sector del oficialismo opositor a Roca, algunos que habían apoyado a Juárez Celman en su momento, en efecto el ex ministro del Interior de Juárez Celman, Roque Sáenz Peña, forma el Partido Modernista, una extracción dentro del seno del oficialismo antirroquista, y lanza su candidatura presidencial. Esto no le gusta nada a Roca, obviamente. Porque Roque Sáenz Peña, ya a esta altura del partido, era un defensor del sufragio universal. En efecto, sería el impulsor de la célebre reforma electoral 20 años más tarde. Roca sabe también que si Roque Sáenz Peña es presidente, su ciclo político está terminado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer Roca? Viendo el peligro que significa la candidatura de Roque Sáenz Peña, va a proponer la candidatura del papá de Sáenz Peña. Propone la candidatura de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamado Luis Sáenz Peña. Y cuando Roque parecía que iba a ser presidente, se entera que tiene que competir electoralmente con su padre. Roque Sáenz Peña no quiso romper la unidad familiar, no quiso competir contra su padre, declinó su candidatura. Por lo tanto, el oficialismo concurriría a las elecciones con la fórmula Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, contra la fórmula Irigoyen Garro, Bernardo Irigoyen, Juan Manuel Garro, del radicalismo. Se llevan a cabo los comicios en abril de 1892 con la oposición encarcelada. Una semana antes de las elecciones,
Pellegrini pretexta que se estaba tramando una conspiración radical, por lo tanto decreta el estado de sitio y mete preso a todos los dirigentes de la Unión Cívica Radical. Con lo cual se llevan a cabo las elecciones con la oposición encarcelada. En consecuencia, ¿quién gana las elecciones? El oficialismo. En abril se impone el binomio Luis Sáenz Peña-Uriburu en las urnas, fraude mediante, oposición encarcelada. En junio se pronuncia el colegio electoral proclamando a estos dos, y el 12 de octubre de 1892 se inicia la presidencia de Luis Sáenz Peña. De este modo termina el ciclo político iniciado en 1886 por Juárez Celman con la Revolución del Parque Mediante, y esta crisis política que origina el surgimiento del primer partido político moderno de la Argentina. La Revolución del Parque tuvo, ya hemos visto, su principal consecuencia, la renuncia de Juárez Celman y la asunción de Pellegrini, pero institucionalmente también tuvo otra consecuencia importante: el surgimiento de los partidos políticos en la Argentina, con la aparición del primer partido político moderno en la Argentina, que es la Unión Cívica Radical. En efecto, el 17 de noviembre de 1892, la UCR se convierte en el primer partido político moderno de la Argentina. ¿Y por qué decimos que el radicalismo es el primer partido político moderno de la Argentina? Porque será el primer partido basado no en el seguimiento de un liderazgo personal, de una persona en particular, sino que será un movimiento basado en un programa orgánico, en una plataforma electoral, en una declaración de principios, con una estructura partidaria en la capital y en todas las provincias, con órganos de gobierno internos partidarios, y obviamente con la intención de llegar al gobierno a través de elecciones. ¿Cuándo decimos que se constituye como primer partido político moderno? ¿Por qué pongo esta fecha, 17 de noviembre de 1892? Porque la Convención Nacional del Radicalismo, reunida en Rosario, dicta por primera vez una carta orgánica partidaria. Dicta la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical. La Carta Orgánica es como si fuera la constitución de los partidos políticos, o de cada partido político. Y además, una carta orgánica partidaria basada sobre bases representativas, principios representativos y federales. Es un partido impersonal, es decir, no se sigue a una figura en particular, porque antes hablábamos de mitrismo, de roquismo, de urquicismo, o cuando hablábamos de unitarios y federales, eran agrupaciones, por llamarlas de alguna manera, pero no eran una estructura orgánica que competía electoralmente para llegar al poder. En este sentido, la UCR se constituye sobre bases impersonales, prelación de los principios por sobre las personas, con una estructura orgánica y con autoridades, con elecciones periódicas para la renovación de sus autoridades, y un programa partidario basado en la soberanía popular. Es decir, tiene una declaración de principios, una plataforma electoral, es decir, tiene una doctrina política, para decirlo de algún modo, y tiene una estructura orgánica, una estructura jurídica, con instituciones partidarias y con autoridades elegidas periódicamente, reguladas por una norma que es la Carta Orgánica. ¿Se entiende por qué decimos que es un partido político moderno? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora tendríamos que definir entonces qué es un partido político moderno. Y acá tenemos el concepto de los partidos políticos. Siguiendo a Fait en su manual de Derecho Político, decimos que los partidos políticos son una asociación voluntaria de personas, obviamente, nucleadas en torno a ideas, doctrinas y propósitos en común, grupo de personas o asociación voluntaria de personas reunidas o nucleadas alrededor de ideas, doctrinas o propósitos en común, estable y perdurable en el tiempo, es decir, una organización que no se agota con el acto electoral, sino que tiene una estructura jurídica que le permite permanecer en el tiempo. Formada internamente en torno a estructuras orgánicas, esto que les decía, institucionalizadas a través de una carta orgánica, y que cuentan con una plataforma o programa de gobierno. Y los partidos pueden ser sectoriales o ser
genéricos, en el sentido de que son para canalizar y representar intereses sectoriales de diverso tipo, con cuál es el principio de máxima de un partido político. Conquistar y ejercer el gobierno del Estado, ¿a través de qué? De la participación electoral, de ejercer el gobierno triunfando en elecciones, o de controlar al gobierno o influir en el gobierno a través de la composición de las cámaras parlamentarias. Este es el concepto de partido político. Reitero, una asociación voluntaria de personas nucleadas en torno a ideas, doctrinas y propósitos en común, estable y perdurable en el tiempo, formada internamente en torno a estructuras orgánicas, institucionalizadas a través de una carta orgánica, que cuentan con una plataforma o programa de gobierno para canalizar determinados intereses sectoriales o generales de toda la sociedad, y con la aspiración de conquistar y ejercer el gobierno o tratar de influir en él a través de la participación electoral. Por lo tanto, si tuviéramos que delinear cuáles son los elementos de los partidos, las palabras clave del concepto de partidos políticos, son instituciones con una organización estable y duradera, busca llegar al poder estatal o tratar de influir en él a través de la competencia electoral, y debe tener una declaración de principios o programa de gobierno, y hoy, ¿qué es lo que se pide también? Personería jurídica, basado en el estatuto de los partidos políticos. En esto consisten los partidos políticos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo sé que parece mentira hoy dar esta definición cuando vemos que prácticamente hoy no tenemos partidos políticos, o los partidos políticos ya prácticamente forman parte de grandes coaliciones, en la cual tenemos partidos en serio o también tenemos sellos de goma. Yo creo que este concepto hoy está en crisis, pero bueno, tenemos que dar algún concepto. ¿Alguna duda? No, profesor, me quedo con eso de que el de los sellos de goma, porque hoy está la idea de al formar un partido conseguir esos avales y lo que importa es el sello, después vemos. Completamente, lamentablemente. Ahora, tenemos que ver cuál es la ubicación constitucional de los partidos políticos. En el texto del 53 no estaban previstos. Algunos consideran, bueno, dice, los partidos políticos podrían encuadrar dentro del viejo artículo 14, el derecho de asociarse con fines útiles. Puede ser esforzar la interpretación del texto por ahí para darle alguna ubicación constitucional. Con la reforma del 60 nos podemos aproximar un poco más. Recuerden los derechos implícitos, aquellos derechos no enumerados que emanan de la forma republicana de gobierno y del principio de soberanía popular. ¿Qué mayor expresión de la forma republicana y de la soberanía popular que grupos de personas organizándose jurídicamente en torno a ideas para tratar de llegar al gobierno a través de las elecciones? Pero es claro que no estaban expresamente contemplados en el texto constitucional. Recién con la reforma de 1994, en su artículo 38, se reconoce el rango constitucional de los partidos políticos. Fue parte del acuerdo entre el radicalismo y el peronismo, lo que se conoció como el Pacto de Olivos en su momento, otorgarle rango constitucional a los partidos políticos. Ya era algo que se había evaluado en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado por Alfonsín en el año 1986. Fue una gran obsesión de Alfonsín el tema de los partidos políticos. Alfonsín consideraba que una democracia fuerte necesitaba de partidos políticos fuertes, y por lo tanto Alfonsín consideraba que los partidos políticos tenían que tener raigambre constitucional. Y esto, reitero, termina plasmándose a través del Pacto de Olivos y la incorporación en la reforma constitucional de 1994, en el capítulo de nuevos derechos, del nuevo artículo 38. El artículo 38 dice así: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Así define la Constitución a los partidos políticos: instituciones fundamentales del sistema democrático. No hay ninguna duda, la democracia requiere de partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático. Y luego agrega, su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución.
Es decir, allí está, no hay límites ideológicos para los partidos políticos. Los partidos son libres. Solamente hay un límite, el respeto irrestricto de la Constitución Nacional. Por lo tanto, podríamos decir, dentro de la Constitución